Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes Enrique Rodríguez para Power Gold y Radio Programación y Música. En esta ocasión vamos a hablar para qué nos sirve un software para programación musical. Esa es la pregunta que me hacen las personas cuando yo les muestro el sistema que represento. Entonces me dicen, bueno, ¿y para qué me sirve? Ok, bueno, pues comenzaré diciéndoles que un software para programación musical como Power Gold puede hacer muchas cosas. Cosas que un simple rotador de esos sistemas que traen todo incluido no puede hacer. Pero de todas esas cosas hay dos objetivos básicos: tener un buen flujo musical y administrar la exposición de la música. Y el primero de los objetivos consiste en hacer que el sonido de la estación sea el correcto cada vez que un radioescucha la sintonice. Por eso también se utilizan estos sistemas, para que la estación se escuche de forma uniforme todo el tiempo. Es como la comida rápida. Cuando ustedes van a un restaurante de comida rápida, a la hora que ustedes vayan y en la ciudad que ustedes vayan, la hamburguesa que a ustedes les gusta va a saber igual, exactamente igual. Por eso tienen mucho éxito esos restaurantes. Más o menos esa misma analogía la podemos usar en la radio. Es por eso que se utilizan este tipo de sistemas para darle ese objetivo, que suene exactamente igual todo el tiempo. De esta forma nosotros podemos incrementar lo que en Estados Unidos se le llama el TSL, Time Spending Listening, que es el tiempo que escucha la gente, la estación o el radio escucha, ¿no? Eso es muy importante. Cuando nosotros segmentamos mucho la estación y ponemos horas diferentes o permitimos que el operador o el locutor ponga música o programe música en base a su gusto y a su estado de ánimo, vamos a tener una estación muy segmentada, la cual no va a llegar a ninguna parte. Básicamente van a ser un montón de estacioncitas dentro de la estación. Ahora, a esto le podríamos llamar, a lo que darle un sonido constante, le podemos llamar simplemente sonido y control de flujo. En este caso, los relojes, reglas, categorías y propiedades como el tempo, el estado de ánimo, en fin, códigos de sonido, todo esto debe de trabajar junto para lograr ese objetivo. El segundo objetivo es simplemente control de la rotación, que las canciones roten en las diferentes partes del día y también que roten en las diferentes horas de la semana. Esto en base también a las reglas de separación con respecto a que hora tocó ayer, antier y así sucesivamente. Las reglas del sonido y el flujo son más importantes que el control de rotación. Y la razón es muy simple. El oyente se da cuenta del sonido y el flujo al instante, sobre todo si es malo. El radioescucha no es consciente de los esquemas de rotación que tienen los programadores, ni sabe. Es más, hay radioescuchas que piensan que el locutor es el que está poniendo la música. No, pero la percepción del oyente siempre debe ser la consideración más importante. Tenemos que pensar en tres cosas: fuerza, sonido, variedad. Y recordar que los éxitos del momento en el lugar correcto es lo que van a llevar a sus estaciones a primer lugar. El control de rotación debe ser casi automático si se han hecho bien los cálculos. Lo que tenemos que hacer es configurar el tamaño de nuestras categorías y los relojes. A lo que me refiero, tenemos que saber cuántas canciones van a tener nuestras categorías y también cuántas veces esas categorías van a estar en los relojes. De esta forma, las canciones van a caer naturalmente en el esquema de rotación deseado. Vamos a ver un reloj para que se den cuenta. No, vamos a ver el análisis, perdón. Ok, aquí tenemos el análisis. Esta es la herramienta de análisis con la cual podemos nosotros ver exactamente qué tenemos en nuestra base de datos y en base a eso podemos hacer los cambios que necesitemos o más que nada podemos basar nuestras políticas de programación. Vamos, por ejemplo, a esta categoría, vamos al folder que está en rotación
Y de esta forma están rotando a la semana nuestras canciones. Si se darán cuenta, están rotando las canciones en las diferentes partes del día y en las diferentes horas de la semana. Esta base de datos es de una estación de Top 40, la cual está sola, completamente solita en un mercado en el cual las otras estaciones están tocando otras cosas y ellos están solitos, básicamente son los dueños de ese mercado en ese formato, y por eso se dan el lujo de tener pues un poquito su rotación un poquito más relajada. Las canciones no rotan tanto, pero sí son las canciones que deben de tocar, o sea, no por eso ya voy a tocar lo que caiga, no. Ahora, esta es una herramienta con la cual nosotros podemos simular o hacer un análisis predecible en cuanto a si hacemos cambios dentro de la categoría, y me refiero cambios en cuanto a la cantidad de canciones, para saber si podemos darle mayor rotación o menos rotación. En este caso, por ejemplo, tenemos 14 canciones. Esta categoría está en todos nuestros relojes 2 veces por hora. Aquí se ve 2 veces por hora. Tiene un promedio de 7 horas. La misma canción va a rotar 7 horas, cada después de 7 horas. Va a tocar más o menos entre 3 y 4 veces por día y va a tener 24 tocadas por semana. Tenemos competencia, ok, bueno, entonces tenemos que hacer que estas canciones al menos, estas son los éxitos del momento, esto es lo que está arriba, lo que la gente está escuchando, lo que la gente quiere escuchar a cada rato. Entonces podemos nosotros, por medio de estos controles, bajar la cantidad de canciones. O sea, simular, no quiere decir que en la categoría se van a cambiar, no. Aquí lo que vamos es hacer simular. Bueno, vamos a ver que con 13 canciones, pues bajó a 6.30. O sea, ya no son 7. Ya las canciones están rotando con mayor velocidad, por decirlo así. ¿Sí? Aquí está. Vamos a bajarla a 12. A 12 no funciona. Ni 8 ni 12 funciona, menos 4. Entonces, es más, si vemos... Ahí está. Ya vieron que múltiplos, no, al menos, por ejemplo, 4, 8, 12... Inclusive creo que 16 tampoco funciona. Aquí está, tampoco funciona. Okay. Bueno, vamos a darle ese control. Regresa a 14. Entonces teníamos que 13 funciona, 12 no funciona, 11 tiene mayor rotación. Ya tenemos 5 horas con 30 minutos. Va rotando más rápido, o van rotando más rápido las canciones dentro de esa categoría. 10 canciones cada 5 horas. 9 cada 4 horas con 30 minutos. 8 no funciona. 7 tiene ciertos errores. 6 no funciona. 5 sería cada 2 horas con 30 minutos. Ustedes van a decidir dependiendo las condiciones del mercado. Y lo que me refiero a las condiciones del mercado es, pues, qué tanta competencia tienen. Y así sucesivamente, todas las categorías tienen cierto tipo de rotación. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a hablar de las categorías. Al menos en esta base de datos tenemos una categoría que es una categoría nueva. Aquí está. Aquí es donde entran todas nuestras canciones. Después de que analizamos los charts y listas de popularidad y todo eso, vamos a ver cuáles son las canciones que debemos de tener aquí. De aquí seguimos revisando nuestras listas y nuestras tendencias. Por ejemplo, la semana siguiente, cada semana es lo ideal hacerlo. Bueno, si lo quieren hacer antes ya es cuestión de ustedes. De aquí van a pasar a la B, o sea, van a ir subiendo. Su cantidad de tocadas se va a incrementar, ¿ok? De aquí puede ser que de aquí no pase. Entonces, en este caso, lo ideal es ponerlas en descanso, en alguna categoría de espera, sacarlas de rotación y ver qué sucede más adelante. Pero de aquí pueden llegar a pasar aquí. Entonces aquí van a estar entre las canciones más tocadas del momento. Van a estar entre los primeros lugares, tal vez primer lugar. Después de esto, que seguimos revisando nuestros charts, nos vamos a dar cuenta de que lógicamente hay canciones que van a tener que caer. Uno de los errores que cometen
algunos programadores es en el momento de que caen, por ejemplo, por decir algo, si yo tengo, vamos a ponerle 10. Yo todo el tiempo tengo que tener 10 canciones, o sea, tengo que tener las 10 canciones más sonadas en el momento. En el momento que una de esas canciones cae, la tengo que sacar para darle paso a una canción de esta categoría que fue la que subió. Y de esta forma siempre voy a tener la misma cantidad de canciones. Ahora, el error en el cual algunos de los programadores caen es que en el momento que cae una canción aquí, la sacan de rotación. No. Lo que tenemos que hacer es bajarle la velocidad. ¿Y cómo bajamos la velocidad? Con otra categoría. Por ejemplo, aquí está esta categoría con la cual le vamos a bajar la velocidad. Si tenemos 10, aquí podemos tener, por ejemplo, 11, por decir algo, o tal vez 9, no sé. De esta forma, nosotros vamos a bajarle la velocidad. Se va a seguir escuchando esas canciones que fueron número 1, pero ya va a tener una menor rotación. Después de esto, posiblemente las descansamos, las sacamos de rotación y aparecen o vuelven a aparecer en recurrentes. ¿Qué son las canciones recurrentes? Son aquellas que estuvieron más de 20 semanas en el Top 40 dentro de su formato. Muchas de ellas, si no es que la mayoría, fueron primeros lugares. Esta categoría, más adelante lo vamos a ver, es la columna vertebral de nuestra programación. Todas son, o la mayoría fueron número 1 hace, digamos, 6 meses. Esta categoría, bueno, de aquí pasan a esta categoría y esta categoría tiene mucho menor rotación, tiene más canciones, pero al tener más canciones y tener menor rotación, pues van a aparecer la misma canción. Por ejemplo, en este caso, tiene un promedio de 2 días con 17 horas, que la vamos a escuchar posiblemente. Todas fueron número 1 también. Más o menos hace un año fueron número 1, ¿no? Por decir algo. Y estas son éxitos más sólidos, los cuales inclusive hay canciones de 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Dependiendo también del formato. Y también aquí podemos, nosotros con este control podemos ver cómo podemos darle un mayor espacio a esas canciones. Por ejemplo, yo le podría dar 83 canciones y la misma canción la vamos a escuchar después de 3 días con 11 horas en diferentes partes del día. De esta forma se predice que va a rotar. Ya que estamos aquí, también vamos a ver lo que es el análisis de codificación. El análisis de codificación es muy importante, ya que nosotros de esta forma podemos saber qué es lo que vamos a limitar en base a las propiedades principalmente, usando propiedades principalmente, y qué es lo que no podemos limitar. No es nada más decirle al sistema, no quiero que me toques 3 hombres uno tras otro, o 4, o lentas, algo así. No. Después de que nosotros codificamos las canciones, por ejemplo, vamos rápidamente a una canción. Esta canción. Esto es la codificación. Es un dueto, es pop, es lento, es chileno, en fin, le podemos añadir varias cosas, ¿sí? Regresamos acá. Entonces, estamos aquí en la codificación. Cuando nosotros seleccionamos todas nuestras canciones que tenemos en rotación, vamos a poder ver en base a las propiedades qué es lo que tenemos y en base a eso nosotros vamos a poder decidir qué vamos a limitar y qué no vamos a limitar, o qué podemos limitar o qué no podemos limitar. Por ejemplo, vamos al sexo. Aquí tenemos que tenemos 168 canciones masculinas en rotación, lo cual nos da 52 punto y fracción por ciento. Esta no la podemos limitar o no podemos ser tan estrictos como para limitarla, porque también inclusive si la limitamos y ponemos irrompibles, las reglas, todo eso, podemos tener posiciones vacías. El sexo femenino puede ser que le podemos dar un poquito más de limitante, ¿no?
al que definitivamente podemos dar, por ejemplo, grupos, ¿no? A los grupos los podemos limitar. A los duetos los podemos limitar. Podemos decirle al sistema, ok, quiero que nada más toque un dueto a la hora y quiero que tenga una separación de 1 hora, por ejemplo, o 2 horas. En fin, es como, por ejemplo, el tempo. Aquí tenemos el tempo. Son 179 canciones. El 56% de esa base de datos o de lo que tenemos en rotación es lento. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos decirle al sistema, no quiero que toques canciones lentas en la hora. No, pues, ¿cómo? No se puede. Tenemos que ser realistas. Y esta herramienta nos hace entrar a la realidad de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las canciones rápidas son 14%. Sí podemos decirle al sistema, ok, quiero que las rápidas me toques nada más 1 por hora, pero quiero que tenga una separación de 2 horas, una de la otra. Entonces, esto va a hacer que las rápidas las podemos esparcir dentro de nuestra programación. Ahora, vamos a ver el reloj. Vamos a ver un reloj típico. Aquí está. Esta es nuestra fórmula programática. Ahora, a diferencia de otros sistemas en los cuales también tiene algo similar, no igual, porque un reloj aquí en PowerGold no nada más es un reloj, le podemos insertar varias cosas para forzar al sistema a que haga algo que nosotros queremos. En este caso, otros sistemas lo que hacen es empiezan a programar así, en este orden. ¿Sí? En el caso de PowerGold, está basado en lo que es la orden de pase, o el plot number, así le llamamos nosotros, en el cual cada canción tiene una prioridad. Por ejemplo, esta es la que se va a programar primero, la que se va a acomodar primero. Al momento que nosotros vamos a programar, esta es la primera que se va a colocar. Y después se van a colocar esta, y así sucesivamente. De esta forma, PowerGold decide cuáles son las canciones primeras a programarse, independientemente de cómo estén en nuestro reloj o cómo esté la fórmula en nuestros relojes. ¿Sí? Esa es una de las cosas que tiene PowerGold, que nosotros podemos colocar las categorías en diferentes posiciones dependiendo cómo las necesitemos, y va a solamente empezar a programar las categorías a las cuales nosotros les asignamos la mayor importancia. Otra cosa que tenemos que considerar en un sistema de programación es que tenemos que mantenerlo simple. Cuando nosotros usamos demasiadas reglas, va a ser más difícil programar. Es como si nos subiéramos a un automóvil y aceleramos y pisamos el freno al mismo tiempo. Si nosotros hacemos eso en un automóvil, vamos a comprometer los frenos del motor y otras cosas, la caja de velocidades, la transmisión, en fin. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar únicamente las reglas que realmente necesitamos y tenemos que apagar las demás. Vamos a ir a una categoría, aquí tenemos las reglas, estas son las reglas. Al menos en PowerGold podemos nosotros asignarles una prioridad y también podemos hacerlas rompibles e irrompibles. Otra de las cosas es que si vamos nuevamente a nuestros relojes, aquí está, algunas categorías son solamente así como una especie de pegamento. Otras son importantes. Por ejemplo, en esta base de datos que tenemos aquí, las categorías más importantes, vamos aquí donde está toda la biblioteca, son estas 4 categorías. Aquí están. Esas son importantes, más importantes. Esta también es importante, columna vertebral. Pero estas son, básicamente, con estas 4 categorías, nosotros manejamos el top 40. Con estas 4 categorías. No quiere decir que vamos a poner 10, 10, 10, 10. No. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en nuestro reloj es que hay categorías que son importantes y hay otras categorías que no son tan importantes y lo que hacen es que nos sirven como una especie de pegamento entre una y otra. Por ejemplo, o protección también inclusive. Si nos vamos a ver aquí, esta parte de aquí está. Aquí tenemos una categoría de canciones nuevas. O sea, a veces así como que tenemos miedo de meter una canción nueva porque posiblemente no funcione, ¿no? Pero lo que hacemos es que aquí la vamos a proteger entre 2 categorías recurrentes o inclusive podemos protegerla con
una de catálogo o algo así, ¿no? Entonces eso va a hacer que si de repente decae el interés por la canción, que es muy nueva y el radio escucha así como que, pues, ¿qué es eso, no? En el momento que termina y entra esa, pues ya, ahí cambian las cosas. Ahora, hay un truco que utilizan algunos de los programadores que conozco, en lo que son las canciones nuevas, las recortan. Básicamente, si la canción duraba 3 minutos, la recortan muchas veces en el estribillo a minuto y medio. Entonces, cuando empiezan a rotar, cuando empieza a tocar la canción y es una canción nueva o desconocida, va a ser muy rápida, minuto y medio y vámonos, ¿no? A lo que sigue. Ya cuando la canción subió a la siguiente categoría, ya es que se está consolidando. Entonces, ya ponen la versión original, la versión más larga, ¿no? Ese es un truco que utilizan algunos programadores y la verdad pues, es que es muy válido.